Pues buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta segunda mitad de la tarde y vamos a dar continuidad a este maravilloso encuentro. Me voy a permitir presentar a las invitados de esta tarde y tenemos con nosotros a Felicidad Morales Calderón, de origen quechua y nacionalidad boliviana. Proviene de un pequeño Pampahuasi, ubicado a 180 kilómetros al sur de Chuquisaca, Bolivia. Actualmente reside en la ciudad de Sucre, capital del país. Cursó estudios superiores en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, donde obtuvo el título de licenciada en idiomas. En la actualidad está en el segundo año de la carrera de Derecho. Gracias, Fel. Voy a presentarles también a Tito Millans, activista trans, feminista y antirracista. Afrocubano, radicado en México, doctor en estudios e intervención feministas de la UNICACH Chiapas, México, y en estos momentos se encuentra realizando una estancia de investigación postdoctoral en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Bienvenido. Es coordinador del libro Memoria y Feminismo, Cuerpos, Sentipensares y Resistencias, etcétera. También colabora con el colectivo para eliminar el racismo AC Coopera. Y finalmente, pero también muy importante, visita Sofía Robles, ha desempeñado diversos cargos y roles en organizaciones enfocadas en el desarrollo y los derechos de las mujeres indígenas, especialmente en la región Mije de Oaxaca. Ha sido titular del Departamento de Género y Mujer Mije de Servicios del Pueblo Mije en varias ocasiones y ha coordinado proyectos de desarrollo sustentable en zonas indígenas afectadas por desastres naturales. Además, ha trabajado en la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México del 2003 al 2019. Y ha impartido talleres sobre derechos humanos, géneros y derechos sexuales. Cuenta con una larguísima trayectoria de participación política en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Pues para iniciar esta reunión les quisiera expresar algunas preguntas y que comencemos como un diálogo pues más horizontal. ¿Les parece? Para eso nos han compartido unas preguntas como para ir abriendo boca y ojalá nos puedan compartir algo de ello. Tito, ¿me ayudas con el micrófono para Feli, por favor? Sí, puedes pasar a Feli, por favor. ¿Y si está prendido? Muy bien. Bueno, vamos a preguntar algunas cuestiones como para iniciar esta plática con Feli y después a cada uno de ellos les daremos la palabra. Feli, nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de qué desafíos has encontrado para integrar las cosmovisiones quechuas en estas prácticas contemporáneas del bien común. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes presentes. Imenaya alin sukayay, son comanta pacha munakuini kankunapa. Muy buenas tardes, estimadas, estimados, estimades. Con todo corazón, el amor que tenemos que nos hermana, a pesar de que tenemos límites, fronteras que nos separan. Bueno, respondiendo a las preguntas, es un poco complicado quizás hablar. Me voy a enfocar un poco mediante mi persona, quizás les van a hacer conocer lo que sienten, lo que sentimos, lo que queremos las mujeres de mi pueblo. Entonces no voy a usar muchas palabras técnicas, quizás muy sencillas. Para nosotros, para los pueblos indígenas, yo soy quechua, entonces es un poco complicado, pero no estamos justificándonos. Lo que queremos nosotros es que nos entendamos, es que nos encaminemos todos juntos. Un ejemplo, agarrados de la mano, pero eso no quiere decir que nos agarramos de la mano y andamos, ¿no es cierto? Sino trabajar juntos. Esta tierra es de todos, no solo de los pueblos, y no solo de las personas que viven en las ciudades, sino de todo el mundo. Entonces no nos podemos autoaislarnos. Tenemos que luchar juntos. ¿Cómo podemos salvar nuestra tierra? Yo sé que hay ese cambio climático muy fuerte. Estamos sufriendo todos, no solo los pueblos, sino todos. ¿Qué hacemos para ello?
¿Por qué no unificamos el trabajo científico, el trabajo académico, con los conocimientos de los sabios y sabias de los pueblos? Bien decían esta mañana, quizás yo lo interpreto un poco mal, decían, ¿cómo nos podemos hermanarnos? Sí podemos. Quizás nos separa esa burbuja que tenemos, pero podemos romper esa burbuja para hermanarnos entre todos, para llegar a vivir bien o buen vivir o vida armoniosa. ¿Qué tipo de pensamiento tengo? Por ejemplo, la Constitución Política del Estado boliviano reconoce 36 nacionalidades, pero no solo somos 36, sino somos mucho más. La palabra buen vivir, en mi lengua lo han interpretado o lo han traducido como summa causae, pero en realidad no es solo eso. Es mucho más. Yo tuve la oportunidad de conocer lugares aquí cercanos. Entonces, los pueblos tenemos mucho en común. Sí, según la lengua es distinto, pero ¿por qué no hermanarnos entre todos? Todos hablamos el castellano, ¿verdad? Todos nos podemos entendernos. No nos podemos discriminarnos o decir yo soy indígena, entonces yo tengo que estar en mi burbuja. Miren, yo les comento, en Bolivia hay universidades indígenas, pero no estamos de acuerdo muchos. Yo sé que otros sí están de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque al tener una universidad propia como pueblo indígena originario, nos estamos autoaislando. Eso no queremos, sino queremos la inclusión. Ser parte, sin separaciones. Bueno, no sé si logré contestar. Muchas gracias, Feli. Quisiéramos también si nos pudieras comentar un poquito sobre tu experiencia como mujer quechua, activista por los derechos humanos de las mujeres, igual, incluyendo la visión del bien común. Bueno, es complicado hablar. Ser mujer indígena más te complica, porque el machismo, no puedo decir que los pueblos son color de rosa, predomina el machismo. Ser mujer no es sencillo, van a disculpar porque me llega. Tienes que luchar constantemente, no solo por ese machismo del pueblo, sino también por el machismo, por la discriminación que sufres en las ciudades. Eso es lo que no se quiere. Queremos la inclusión, queremos ser parte, sin distinguirnos. Todos somos seres vivos, todos nos comunicamos de diferentes maneras. Yo sé que ustedes, si yo hablo, van a decir quizás, ¿qué tonterías? Por ejemplo, el manantial habla, pero tú tienes que saber comunicarte cómo. Y entonces, con el estudio científico, académico que se aprende en las universidades, en las grandes universidades, ¿por qué no fusionar? Si lo hacemos, entonces salimos de este cambio climático que estamos sufriendo, no solo en México, no solo en Bolivia, sino en todas partes. Decían bien esta mañana, pero ¿cómo? Somos mujeres. No por el hecho de ser mujer, de ser indígena, me voy a quedar ahí, sino tengo que luchar. Cada barrera que haya, tengo que sobrepasar. Me tiene que dar más fortaleza. Bueno, yo les comparto, aquí nadie me lo ha charlado, yo lo viví en carne propia. A nosotros nos denominan cholas. Las cholas no somos bienvenidos en la universidad.
Yo sé que no todos los docentes, pero uno que otro sí hay todavía. Pero eso no quiere decir que yo tengo que dejar de estudiar. Hay muy buenas personas, como también en las ciudades, como también en los pueblos. Ser chola no es tan sencillo en Bolivia. Ser mujer no es tan sencillo. Peor si tú no hablas el castellano. Mi pueblo se encuentra a 180 kilómetros hacia el sur de la capital de Bolivia. Muchas de ellas no hablan castellano, pero sí entienden perfectamente. Entonces las luchas son diariamente constantes. En la casa, cuando tú sales, porque los esposos también han adquirido lo que es el machismo, los hermanos o hasta el papá. Entonces la lucha de las mujeres indígenas es constante. ¿Por qué? Por querer estar incluidas. Yo jamás había imaginado estar en México, mucho menos conocer Ibero. Miren, quizás algunos dicen, se está victimizando. No es así, no es victimizarse. Tampoco yo no los puedo discriminar por ser de la ciudad, por estar acomodados económicamente. Como decían, nadie escoge dónde nacer, nadie escoge quién ser. Pero a partir de quién soy, puedo luchar. Si ahora no logramos en estas generaciones, pero para nuestras futuras generaciones sí lo podemos lograr. Decían, hay que educarse. No, tenemos que educarnos todos. Necesitamos educarnos todos, no tienen que educarse, sino necesitamos educarnos para tener un mejor futuro, donde ya no haya discriminación ni distinción, ni haya fronteras que nos limiten. Bueno, gracias. No sé. Gracias, Feli, por ese testimonio. Sofía, pues igual para conversar un poco más, ¿nos quisieras contar sobre la experiencia del pueblo Mije y su contribución a la construcción del bien común desde lo comunitario? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Agradezco la invitación de la Ibero y pues compartirles un poco. Yo soy del estado de Oaxaca y bueno, quienes conocen México sabemos que los estados con mayor población indígena son Oaxaca, Chiapas y Guerrero, ¿no? Y también son los estados pues con mayor rezago educativo y en otros aspectos. Bueno, en el pueblo Mije, afortunadamente en Oaxaca, los pueblos indígenas somos 16 de los 62 del país y afortunadamente conservamos muchas instituciones, muchas formas de organización que nos fortalecen. Sí, estoy hablando, por ejemplo, de del servicio comunitario o los cargos comunitarios, ¿no? Que es todo un sistema de organización política para hacer que los pueblos pues vivan en armonía. Y desde hace 30 años logramos, como decían en la mañana, o sea, los logros que hay en derechos no son concesiones gratuitas, sino son resultados de luchas del movimiento indígena, de las comunidades propias, ante todos los atropellos que se viven. Entonces, hace 30 años en Oaxaca se logró el reconocimiento del sistema
de elección por usos y costumbres, se le llamó en ese momento, y actualmente se denomina sistemas normativos indígenas. Entonces, esta forma de elección que no existía, antes únicamente existían los partidos políticos. Entonces, con esta forma de elección, pues se logra pues tener un reconocimiento legal del Estado, reconociendo nuestra forma de organización, o sea, porque esa ya se venía viviendo desde hace muchos siglos. Sin embargo, pues siempre teníamos que pasar por una planilla de partido político. Entonces, actualmente, pues somos 418 de 570 municipios los que nos regimos por usos y por sistemas normativos indígenas. Entonces, creo que esto pues nos fortalece y es uno de los pilares importantísimos para lograr eso, porque cada año en algunos lugares el municipio en México dura 3 años, ¿no? El cargo. Sin embargo, en Oaxaca se ha adaptado a las condiciones y a las necesidades de los pueblos. Y ahí son 1 año y medio, algunos 3 años, muy pocos, otros de 1 año y medio y otros de 1 año de servicio. ¿Y por qué esto? Porque son servicios gratuitos. Sí, son un cargo comunitario, es un servicio que se da a la comunidad por ser de la comunidad, ¿no? El hecho de pertenecer a una comunidad a ti te obliga, o a los que vivimos en comunidad, nos obliga a servir a la comunidad. Entonces ya sabemos desde que vamos creciendo que cuando seamos grandes vamos a dar servicio, ¿no? Entonces ya no es algo que digamos, pues nos están imponiendo ser autoridades, ¿no? Sino más bien sabemos que es un servicio a la comunidad y que sabemos que ese servicio que brindamos es algo que hace que la comunidad siga viviendo, ¿no? Entonces es una parte política muy importante. Está también el tema de las asambleas, que en las asambleas se nombran a las autoridades, tanto del municipio, de bienes comunales, educativas, religiosas, ¿no? La asamblea es el espacio en donde se toman decisiones. Entonces esa es otra característica que hay en el pueblo Mije y en muchos pueblos de Oaxaca, ¿no? Podemos decir que hay mucha similitud en los pueblos indígenas de Oaxaca que se rigen por estas formas de organización. El tequio también, que es el trabajo colectivo, que cuando hay una necesidad, antes era mucho más fuerte, hoy ha ido bajando, ¿no? Porque antes no había recursos directos a las comunidades, ¿no? Eran gestiones que se hacían pues en las ciudades para poder tener una escuela, o muchas escuelas eran construidas por tequio, ¿no? A través del tequio, por cooperaciones, porque no había el presupuesto para las comunidades. Entonces, ahora ha ido bajando porque ya hay recursos municipales, que las obras ya se hacen a través de empresas, ¿no? De empresas y eso. Sin embargo, pues hay hay espacios en donde se utiliza el tequio, ¿no? Por ejemplo, la apertura de las colindancias, ¿no? La colindancia, que es pues importantísimo mantener el cuidado del territorio, la colindancia territorial, el cuidado del territorio. Entonces ahí es donde se ve el tequio, ¿no? O en las fiestas, el apoyo mutuo de las fiestas es como una de las características. Y quizás todas estas formas de organización, como la asamblea, el sistema de cargos, el tequio,
el apoyo en las fiestas o el tema de las danzas, de las bandas de música, ¿no? Ustedes saben que la música es importantísima para nuestras comunidades, entonces, pues para ellos pues se tiene que trabajar mucho desde cada una de las comunidades para mantener su música y que sus fiestas pues realmente tengan pues esa tradición y esa alegría, ¿no? Entonces, pues esos son los elementos que mantienen, y quizás también una cuestión fundamental es el tema de la tenencia de la tierra, ¿no? Nuestra tierra es comunal y creo que esa tierra nos comuna, nos mantiene unidos, nos mantiene pues alertas a cuidarla, porque de ella vivimos, ¿no? Concebimos la tierra como nuestra madre y que la que nos da de comer, y que al final pues tenemos que volver a ella. Entonces creo que pues esto podría decir en un primer momento, después si podemos seguir abonando. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Y nada más, muy breve, si nos pudieras contar un poquito sobre cómo las mujeres mijes han transformado esta vida comunitaria hacia algo que ahora llamamos buen vivir. Bueno, como decía en la mañana Lorena, creo que hay muchas maneras de llamar al buen vivir, ¿no? Creo que en algunos buen vivir, en otros buena vida, en otros, bueno, no sé, pero nosotros, en nuestra propia lengua, también, también tenemos una manera de decirle, ¿no? Vivir bien, estar bien, ¿no? Eso es como lo que se dice en lengua. Y también creo que es bien importante decir que las mujeres siempre hemos aportado, en todos los tiempos, las mujeres hemos aportado para el desarrollo de nuestras comunidades. Todos sabemos que el papel que nos ha tocado jugar a las mujeres, ¿no? Siempre en el espacio privado, ¿no? Sin embargo, creo que los tiempos han cambiado y hemos venido participando en esa, nos hemos venido insertando en los espacios públicos, ¿no? Primeramente en lo religioso y después ya en lo político, ¿no? Afortunadamente, yo vengo de Tlahuitoltepec y creo que es una comunidad que antes de las reformas constitucionales, ¿no? Que se empezaron a dar a partir de 2012, 2013, 2014, donde se empezó a hablar de la participación de las mujeres hasta llegar en el 2019 a la ley de paridad. Creo que hemos venido participando en nuestras comunidades. Y sobre todo, a veces se dice, pues ya tienes quien te sostenga, ¿no? Cuando una mujer encuentra al esposo, dicen, ya tienes quien te sostenga, ¿no? Pero yo siempre digo que es al contrario, ¿no? Creo que más bien las mujeres sostenemos a los hombres, y lo bonito pues es que nos sostengamos entre ambos, ¿no? Pero muchas veces creo que sí es más que sostenemos, ¿no? Desde el trabajo de la casa, desde el trabajo o los servicios, cuando las mujeres no estábamos en los espacios públicos de servicio, pues las mujeres es que hacemos posibles que los hombres hagan su servicio comunitario. ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo del trabajo de la casa, de los hijos, de todas las necesidades que tiene el esposo, el compañero, para que pueda hacer el cargo, ¿no? Entonces creo que
Ahora, cuando nos toca a las mujeres hacer el cargo, pues ahora pues dependemos de la familia, ¿no? De las hijas, de los hijos. Muy pocas veces las mujeres que son casadas y que llegan a servir, pues muchas veces la experiencia es que no hay tanto el apoyo como el apoyo que da la mujer cuando el esposo sirve, ¿no? Entonces creo que pues esta es una aportación más, ¿no? Además de la cuestión del trabajo doméstico, del cuidado de los hijos, del cuidado del esposo, pues ahora las mujeres también ya estamos en el cuidado de la tierra. También creo que también es una tradición ahí que las mujeres también, ¿no? Hacen el trabajo del campo, se va a la limpia de las colindancias, se va al tequio. Entonces, creo que la aportación de las mujeres ha sido bastante fuerte y ahora, pues ya participando políticamente, ya pues estando en puestos de regidurías, en tesorerías, en las presidencias, ¿no? Yo tuve la fortuna de ser elegida presidenta municipal y bueno, hice el cargo, ¿no? Y hace 2 años también fui alcalde municipal y creo que el hecho de llegar a estar en estos cargos, pues demuestra que podemos tener la capacidad, ¿no? Que a veces se duda de nuestras capacidades, creo que estamos en el ojo del pueblo y de muchos, ¿no? Cuando llegamos al cargo, para a ver si puede, ¿no? A ver qué hace, a ver si responde. Pero creo que la mayoría de las mujeres que ahora han asumido un cargo, porque de por sí antes de la reforma ya participaban o posterior a la reforma, han demostrado que es posible, ¿no? Que nada es imposible y que mientras se viva la experiencia, pues se va aprendiendo. También son aprendizajes el estar en un cargo, en un cargo municipal o en un cargo agrario o en un cargo, en cualquier cargo que se nos nombre en la comunidad. Muchas gracias, doña Sofía. Le vamos a dar la palabra a Tito ahora y después le daremos la palabra a los que nos acompañan para que conversemos también hacia allá, ¿te parece? Desde tu larguísima experiencia académica y de vida y política, quisiéramos que nos compartas algo y tu opinión sobre qué claves de la lucha afrofeminista nos podemos incluir en este concepto del buen vivir. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es como diseccionar la palabra bien común, ¿no? Porque pues nos sentaron aquí con la prerrogativa que ya lo teníamos claro y yo pues creo que una propuesta feminista sería como indagar qué significa profundidad, ¿cómo es? Bien común, ¿no? Y pienso que pues a partir de ahí podríamos ir pensando también como algunas herramientas que nos brindan los feminismos negros son como pues reconocer que tenemos que regresar a pensar qué cosa es el bien común porque nos los han quitado, ¿no? Como esa idea de que parecen palabras como muy sencillas, sin embargo, como decía la compañera, pues algunos de los efectos del capitalismo son el aislamiento, ¿no? Como todos los procesos de discriminación, de opresión, y todo eso lo que ha conllevado es a un sistema extremadamente jerárquico, polarizante y extractivista, ¿no? Entonces, pues pienso que los movimientos feministas negros los que nos proponen justamente es
pues, por ejemplo, pensaba en Lelia González y en su concepto de Améfrica Ladina, ¿no? Que significa mirar el territorio que comunidades indígenas de Panamá le nombran como Abya Yala, ¿no? Pero ella lo nombra poniendo al centro la experiencia de las comunidades negras y las comunidades indígenas y también las comunidades que han vivido un proceso de mestizaje también, ¿no? Tanto hacia el blanqueamiento como quienes, pues como dice la doctora Itza Varela, han intentado hacer un proceso de contramestizaje. Entonces, por ejemplo, pensar América Latina desde la centralidad de la vida y todo el trabajo que han hecho los movimientos negros e indígenas, creo que eso implicaría como hacer un trabajo cotidiano donde el bien común está siendo movilizado, ¿no? Porque bueno, es un poco trillado seguir diciéndolo, pero justamente son los pueblos negros y los pueblos indígenas quienes están como intentando frenar todo el proceso de la contaminación ambiental, de la expropiación de las tierras, del extractivismo, la lucha contra las minerías, ¿no? Entonces, pues, no quiero sonar romántico yo tampoco, ¿no? Pero sí como hay un trabajo, hay una tradición histórica de una praxis que va como vinculada a mantener una relación de vida digna con la tierra, ¿no? Y lo que pasa es que, pues, el capitalismo, pues, es horrible. Y uno de sus principales efectos es que nos excluye, nos aísla, ¿no? Genera esta exacerbación del individualismo y no nos permite pensar en comunidad. Y cuando pasa eso, bueno, pues pasa cosas como las que están pasando ahora, ¿no? Es decir, que no sé si 10 personas en todo el mundo tienen el 80% de los recursos del planeta, ¿no? Algo así. Entonces, también, por ejemplo, las herramientas de los feminismos negros nos hablan también como del cuidado, ¿no? Y hacer una crítica también, como hay figuras históricas, como bien decía la compañera Mije, que han sido como quienes han sostenido el cuidado de las comunidades y de la vida, que son las figuras que hoy nombramos como mujeres negras, mujeres indígenas, ¿no? Principalmente, y todas aquellas personas FEMS que porque también pensar en mujeres negras y mujeres indígenas es como muy, sí, y a la vez es importante nombrar que ha habido una construcción donde el cuidado se ata a lo FEM, ¿no? Y al hacer eso, pues hay expectativas en todas las comunidades de que las personas FEM sean las que hagan el trabajo de cuidado. Por ejemplo, hay una novelista muy famosa ahora que se llama Camila Sosa Villada, que es una mujer trans argentina, y hizo una novela fascinante que se llama Las Malas, y habla sobre las maternidades trans, ¿no? Y para muchas, recuerdo que tuve un estudiante aquí que estaba intentando hacer su tesis de doctorado sobre maternidades trans, y para muchos parece como una cosa así como postmoderna, un fenómeno así como wow, súper novedoso, y realmente no es nada novedoso. Las comunidades LGBT, por ejemplo, que nos hemos construido a partir del sexilio, ¿no? O de que hemos sido despojados de nuestros territorios por las concepciones patriarcales que existen en ellos, pues hemos tenido que construir comunidades en los espacios urbanos, bueno, en cualquier lugar, pero principalmente nos vamos a los espacios urbanos,
y quienes pues vuelve a generarse esa enredadera, ¿no?, de sostenimiento de la vida alrededor de las personas FEMS, ¿no? Entonces, pues eso es importante nombrarlo porque eso amplía entonces quiénes son las sujetas que están haciendo el trabajo de cuidado históricamente, ¿no? Por ejemplo, también los feminismos negros hablan como el trabajo de cuidado, que ahora es como objeto de estudio académico, pues hay una desconexión histórica, porque durante la colonia, por ejemplo, las mujeres negras esclavizadas eran las nanas de los niños blancos, pero no porque quisieran, sino porque eran esclavizadas, ¿no? Entonces eso tenía implicaciones, como tiene implicaciones hoy, pues ser la que hace el trabajo de cuidado para una familia de clase media de la Ciudad de México, por ejemplo, que es como ese trabajo de cuidado, aunque sea pagado, que generalmente nunca es bien remunerado, ¿no?, implica un descuidado hacia tu familia, hacia tu comunidad. Y entonces, como eso también los nombran pues las feministas negras, ¿no? Y por ejemplo, otra cuestión que se pone al frente es como esta relación entre el carácter político de las espiritualidades afrodiaspóricas y la relación con la naturaleza, no desde una lógica, ¿cómo decirlo?, monoteísta, patriarcal, insularizante, como hace la religión católica cristiana, sino desde una forma, desde mi poco conocimiento de los estudios religiosos, como politeísta, variada. También, por ejemplo, en la regla de Ocha, que es una de las religiones negras que hay en mi país, en Cuba, pues los orillas no son humanos, no tienen, aunque cuando vamos a Facebook pones Changó y Yemayá, sale Changó, un hombre fuerte, ¿no?, con un rayo, y Yemayá sale como una madre. Pues los orillas no son representaciones humanas, los orillas son las fuerzas de la naturaleza, y son fuerzas que que al contrario de la lógica católica y cristiana, no hay esto ni del pudor, ni de lo bueno y lo malo, no está lo binario, por ejemplo, ¿no? Y como no está lo binario, esa cosa que hay aquí en México de yo soy buena onda, yo soy mala onda, ¿no?, eso no existe. Entonces propone una mirada de la vida muy compleja, ¿no? Y también también propone un cuidado de la vida muy complejo, porque vamos a decirlo de alguna manera, las formas, como la manera de hacer ofrendas es para volver a nutrir a la tierra, nutrirnos nosotras, ¿no? No esta manera tan capitalista de vincularnos con los animales que tenemos en Occidente, ¿no?, que es como, y que también se les ha, ¿cómo podríamos decir?, y esta forma en que se les ha impuesto a la gente negra e indígena a vincularse con los animales también, porque muy pocas, tengo una perra, entonces siempre estoy en grupitos eso de Facebook de que si se pierden los perritos y todo eso, ¿no? Y vemos así como la gente dice, no, porque la gente de no sé qué colonia, que son horribles y matan a los animales. Y yo digo, pero ¿qué ha tenido que pasar para que los whitexican, por ejemplo, sean los abanderados del cuidado animal, y que la gente racializada no blanca sea leída como deshumana en relación con los animales, ¿no? Ese tipo de binarismos, ¿no?, es muy interesante, y eso nos habla de cómo hay un proceso de racialización del buen vivir, ¿no? O cuando hablan de la basura, por ejemplo, ¿no? Y con esto voy a terminar, porque sé que estamos contratiempo, pero muchas veces se habla de que la gente negra
y prieta es sucia. Pero nosotros no inventamos la basura, lo inventaron los hombres blancos. Entonces ahora nos quieren hacer responsables de una cosa que no inventamos nosotros y que además no tenemos los recursos para hacer un tratamiento digno de la basura. Entonces, y también se nos ha impuesto, por ejemplo, si tú vas a Cuba, todos los hombres negros van con esta parte de la camisa así, la camisa siempre es blanca, tiene un pañuelito, además está la camisa y un pañuelito, y siempre está blanco todo, ¿no? ¿Cómo llega eso a ser tan blanco? ¿Por qué hay esa exigencia de que la gente negra todo el tiempo tenga que tener la ropa blanca? Además, en el Caribe es súper difícil mantenerla blanca, tan blanca, porque siempre nos están diciendo sucios. Entonces, la idea de la limpieza está muy vinculada con la idea de la desechabilidad y de quién puede acceder a mantener algo limpio. Entonces, esos estándares como de humanidad, de higiene, se nos imponen todo el tiempo, y cuando nosotros los ejercemos, nosotros somos los contaminantes. Pero es muy interesante ver cómo hay todo el tiempo una mirada que nos está como, ¿cómo se puede decir? Imponiendo ciertos estándares de vida, y a la vez nos está imponiendo, está dejando toda la responsabilidad de las consecuencias de esos estándares de vida. En la misma línea, Tito, ¿de qué manera los estudios trans y queer nos pueden ayudar a repensar estas formas de nueva convivencia y de vivir colectivamente? Bueno, pues eso es muy interesante. Yo creo que, por ejemplo, algo que, no sé, los estudios trans, ¿no? Porque hay que ser un poquito como, en mi opinión, siento que todo lo que pasa por la academia pasa por un proceso de blanqueamiento, queramos o no, ¿no? Entonces, no sé qué tanto dicen los estudios trans, ni los estudios queers, pero, por ejemplo, mis experiencias en la Ciudad de México, siendo una persona trans, algo que sí he aprendido mucho aquí es a lo que significa cuidar a otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo he sido una persona que ha tenido mucha fortuna de estar sostenido por muchas mujeres trans. Como que la lógica de la familia, a partir de la sangre, esa lógica no es que se rompe, sino que se expande mucho más, ¿no? Al menos los espacios, sobre todo de chicas trans, donde yo he estado, son espacios donde uno hace familia, porque tu familia ¿cómo puedo decir? La mayor parte de las personas trans, nuestras familias, de alguna u otra forma, nos expulsan de nuestra familia, ¿no? O tenemos que vivir en códigos como de una moral súper rígida, ¿no? Entonces, ¿quién quiere vivir así también? Esa es una manera de expulsarnos, ¿no? Y, por ejemplo, lo que yo he aprendido aquí es, bueno, que ya creo que lo tenía muy aprendido porque yo vengo de Cuba, entonces, en ese país, si algo no cobró mucho espacio fue la noción del pudor, por ejemplo, ¿no? La noción de la vergüenza, como eso se fue como, no sé cómo decir esto, pero como no hubo un impacto de la Iglesia católica y cristiana por más de 60 años, pues esos discursos de pudor y vergüenza, esa moral cristiana no está. Ahora quizás sí, ¿no? Pero por muchos años no. Entonces, otras fuentes de pensamiento emergieron, ¿no? Entonces, yo siento que en México, por ejemplo, hay como mucho miedo al a mirar el cuerpo de la otra persona, a celebrar el cuerpo de la otra persona, ¿no? Que es muy diferente al acoso, al hostigamiento, ¿no? En las comunidades trans, por ejemplo,
aunque parte de nociones complicadas también, porque no son espacios perfectos como ninguno, pero sí se celebra mucho como la belleza que añoramos lograr también, ¿no? Como, no sé, como hay una frase que es muy complicada, entendiendo de dónde viene, pero es como, qué bien lograda estás, ¿no? Y esa frase es horrible, pero está celebrando también tu esfuerzo por lucir como tú deseas lucir, ¿no? O también, por ejemplo, todo el cuidado de la vida que hacen cuando, como somos personas que vivimos muchísima violencia en los espacios públicos, esa idea de acuerparnos como manada, ¿no? Cerrar filas, es una idea que salva vidas. Porque, por ejemplo, si han visto, que espero que lo hayan hecho, y si no, les exhorto a que lo hagan, todo el seguimiento del trabajo de Kenya Cuevas, que es como nuestra madre trans. Kenya Cuevas, cuando se dio cuenta que estaban asesinando a su amiga, se movió, ella y todas sus colegas se movieron como, literalmente, como perras de manada para intentar como salvaguardar la vida de su amiga, ¿no? Y todo el trabajo de activismo que hicieron para que, pues, traer a la justicia al transfeminicida, y que se ve que no, ese señor sigue libre por ahí, pero ahora lograron, pues, la legalización de la tipificación de los transfeminicidios. Y eso es en la escala como más visible. En la escala menos visible está el cuidado que nos hacemos entre nosotros. Por ejemplo, cuando uno decide transicionar y quiere transicionar con hormonas o con una cirugía, pues ¿quiénes te cuidan? ¿No? En las familias tradicionales, por decirlo de alguna manera, pues te cuida tu familia, tu esposa, tu compañero, tus hijos, ¿no? Pero en las comunidades LGBT nos cuidamos entre nosotros, ¿no? Y también es como, en mi opinión, ¿no? Es un cuidado muy distinto porque en la familia se impone el cuidado, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que te toca hacer. Pero en estos espacios el cuidado uno lo da como desde un compromiso amoroso, desde también como el deseo de ser recíproco cuando alguien te cuidó a ti, ¿no? Y así es para lo bueno y así es para lo malo también. Cuando hay que decirte algo, pues también se dice, ¿no? En este país hay aprendido una cosa que es como, a los mexicanos no les gusta decir las cosas de frente. Entonces se pasan el día entero así dando vueltas para decir algo con lo que no están de acuerdo, ¿no? Y yo he tenido la suerte de tener muy buenas amigas que me dicen las cosas en la cara. Como yo estoy acostumbrado también, pero bueno, de no ir a mi país también la costumbre se va. Entonces, creo que otra cosa también, por ejemplo, que nos brindan esos espacios es aprender a ser sinvergüenza, irreverente, ¿no? Y eso es algo muy difícil en este país, porque si la vergüenza es increíble cómo está embebida en la educación pública, privada, en la familia, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo no tenía mucha vergüenza, pero que a veces se contagia, ¿no? Migrando, ¿no? Viviendo en este país, pero algo que mis hermanas me ayudan mucho es a no tener vergüenza. Y eso es fundamental si tú quieres vivir una vida, ¿cómo se dice? Si tú quieres vivir una vida social, pues siendo como tú eres, siendo una persona trans, nombrando que eres una persona trans, como entendiendo que la pasabilidad de género tiene límites, entendiendo también como que, porque hay muchas experiencias, ¿no? Donde
Por ejemplo, hay una categoría que es muy interesante que se llama homonacionalismo, ¿no? Que es para hablar de todos aquellos procesos donde la comunidad, sobre todo gay y lesbiana, ¿cómo puedo decir? Se adhieren a los presupuestos heteronormativos y blancos de vida para acceder a la idea de ciudadanía, ¿no? El problema es que eso también, eso puede decir, uno le puede meter todo el fuego a la candela, pero eso también, quien puede ser reconocido como ciudadano también tiene límites, ¿no? Y la gente prieta no puede, la gente morena tampoco, la gente negra tampoco, la gente indígena tampoco. Entonces llega un momento que tú dices, ¿para qué le estoy poniendo tanto empeño a esto si nunca lo voy a lograr? Entonces ahí es donde hay que vivir con irreverencia, porque es como, más allá del anhelo o no de desear pertenecer, es como ese deseo de pertenecer es muy colonial. Y mejor le metemos candela y lo rompemos en la medida de las posibilidades, ¿no? Pero eso es muy interesante porque, por ejemplo, México, al menos en mi experiencia, entendiendo soy una persona extranjera, es un país donde gran parte del activismo, es decir, el activismo que vemos, no el activismo así como comunitario, el activismo mainstream, por decirlo de alguna manera, es un activismo que está en diálogo constante con el Estado. Y lo que busca son derechos, y derechos, y derechos. Y bueno, yo estoy muy agradecido de los derechos también, yo no estoy negando la importancia de los derechos. El problema es que esa conversación es una conversación que se da desde la prerrogativa de que yo soy ciudadano y yo tengo derechos. Y el problema es que ni las comunidades indígenas o los pueblos originarios son pueblos que fueron conquistados por el Estado mexicano. Entonces no son pueblos ciudadanos, al contrario. Y la gente negra, pues no sé no sé cómo nombrarlo porque no me queda tan claro, pero tampoco somos ciudadanos en este país, y menos en este que se tomó 210 años en censar a la gente negra. Y a la gente negra migrante, es decir, es muy interesante porque los extranjeros blancos al norte del Lobar en este país, por ejemplo, no son leídos como migrantes, pero la gente negra migrante sí es leída como migrante, y todo el tiempo estamos viviendo en este estado de excepcionabilidad, ¿no? Donde es como, tú no puedes acceder aquí, tú no puedes acceder allí, tú no puedes. Sin embargo, los españoles, los franceses, los ingleses están en todos los espacios, ¿no? Son todos los profesores, banqueros, ¿qué más? No sé, todo lo que se nos ocurra, ¿no? Hasta en el banco de esperma está, si quieres tener un hijo, están ahí. Entonces, algo que también nos enseñan estas comunidades como ser irreverentes y no tener vergüenza es hablar de estas problemáticas, ¿no? Que pareciera que de lejos es como, ay, no toques ese tema, que mira, que es complejo. Es como, no, toquémoslo de frente, sin miedo, aquí en Libero, ¿no? Esas son algunas de las cosas que he aprendido. Gracias, Tito. ¿Les parece si ahora entre aquí podemos hablar de cómo podríamos integrar estas luchas, de las cosas que se han nombrado en este momento hasta ahora, la lucha feminista y antirracista en una idea más grande del buen vivir? ¿Alguien? Bueno, ¿cómo podemos integrarnos? Para empezar, tenemos que reflexionar todos, sin distinguirnos, todos somos seres humanos. Si vamos a seguir clasificando o vamos a seguir en nuestra burbuja, no lo vamos a lograr. Tratar a la madre naturaleza de objeto no es así, sino de sujeto a sujeto. Si lo tratamos así, sí vamos a lograr entre todos. El trabajo tiene que ser no solo de las mujeres, no solo de los indígenas, sino de todos. Ya les decía, quizás no vamos a lograr en esta generación, pero sí podemos lograr para las futuras generaciones, que en mi idioma se dice Jepawiñay. En mi idioma es hacia atrás.
pero para el futuro. En ese entendido, tenemos que trabajar. Todo tiene vida, hasta las piedras tienen vida. Alguien se reía, ¿no? ¿Cómo es posible que digan los indígenas que las piedras tienen vida? Sí tienen vida. No todos nos comunicamos. Por eso yo decía, ¿por qué no complementarnos con todo lo que se ha aprendido en las grandes universidades, los grandes científicos, los grandes escritores, los grandes antropólogos, historiadores? Si combinamos, entonces podemos llegar a una lucha, podemos lograr recuperar. Miren, yo estoy desde el viernes aquí en México, entonces yo veo mucha contaminación. Quizás es algo absurdo para ustedes. Miren, en mi pueblo sí, sabemos cómo liberarse de la contaminación. Si entre todos nos ponemos la mano con la ciencia, con los conocimientos ancestrales, entonces podemos lograr. No es sencillo, sí, pero sí puede lograrse. ¿Para qué vamos a hablar, no sé, del capitalismo, indigenismo, qué sé yo? Solo tenemos que enfocarnos a los seres vivos, que todos somos seres vivos, que todos sentimos. Vi que tienen muchas áreas verdes, por ahí podemos empezar. ¿Por qué no adentrarnos más en eso? Inculcar a nuestros hijos, porque nacemos, todos llegamos sin ningún prejuicio, pero cuando vamos creciendo, la sociedad misma a veces nos convierte en personas malas. Para no llegar a eso, tenemos que erradicar, tenemos que empezar a trabajar. Ahora en los pueblos nosotros, los jóvenes o los niños, no estamos aprovechando también esas sabidurías ancestrales, porque se nos muere un anciano, entonces se lo lleva toda la biblioteca, toda la sabiduría. A veces, esta mañana escuchaba que ni siquiera citan, ¿no? Siquiera al pueblo donde se ha investigado. Por eso, quizás algunos, no todos, los ancianos ya no quieren impartir esos conocimientos. Otro es la burla. A veces no te comunicas adecuadamente, no te dejas entender, entonces la otra persona, este es un ignorante, no sabe que estoy perdiendo el tiempo. Solo yo les invito a reflexionar, a pensar de dónde estamos o de dónde vayamos a estar, porque los humanos no nos quedamos en el mismo lugar. Como nos decían, el Pacha, en mi lengua, el mundo, no está quieto. Por ejemplo, los quechuas, estamos recién en el 5º mes. Ya hablaban esta mañana del calendario gregoriano, estamos en noviembre, pero nosotros recién estamos en el 5º mes, empieza el año en junio. Bueno, no sé cómo lo hacemos esto, pero si en algún momento vamos a lograr. Ahora tenemos un problema muy grande todos, que es el agua. En Bolivia más de 10,000 hectáreas se ha quemado y es el pulmón del mundo, toda la Amazonía. Eso también nos tiene que invitar a reflexionar, porque la mayor reserva del agua está en la Amazonía. Tenemos que reflexionar, no solo eso afecta a cierto pueblo, sino nos afecta a todos. No por el hecho de que yo estoy aquí cómodamente,
no voy a decir, me estará importando, perdón por la palabra. Eso no es vivir bien, no es buen común, sino el respeto tiene que primar. Hablaremos de puede ser una simple semilla de maíz que se nos cae por accidente cuando estamos cosechando. Entonces un anciano viene, tienes que recoger, pero a veces nosotros nos pasamos de largo. ¿Por qué? Tiene vida para nosotros. Se comunica. Bien decían esta mañana, no habla, sí, no habla ninguno de los idiomas, pero sí se comunican. Decían que el manantial, por ejemplo, se seca. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, quizás máximo hay 120 familias. Compartíamos un manantial, pero bueno, la tecnología, no voy a decir que está muy mal, sí está bueno cuando sabemos aprovecharlo, pero a veces también nos vuelve egoístas. Hay muchos jóvenes que salen del pueblo, ya vienen con otra idea. Este manantial estaba en un territorio, ¿cómo se puede decir? En una casa privada, pero eso no se pensaba, que todos consumían de este manantial. Ya cuando llega el hijo, ¿qué es lo que hace? Lo cerca. Y entonces, ¿y el resto? Los abuelos, las abuelas se comunican. ¿Qué pasó? Pasó unos 2, 3 años, se secó. ¿Por qué? Porque había mucha pelea. No estaban conviviendo, no estaban compartiendo. Entonces, uno de los más viejos llama a una reunión, más o menos así, y entonces, si peleamos, nos quedamos sin agua. Entonces vamos a morir todos. Ni ustedes que están en su territorio van a tener agua, ni nosotros lo vamos a tener. ¿Qué vamos a hacer? A veces nos confundimos que son los pueblos, los indígenas, qué sé yo, son brujos. No son así. Son sabios que saben comunicarse. Tienes que tratarle como a un niño. Tienes que tratarte como tú te quieres a ti mismo. Tienes que quererlo. Y entonces los viejos sabios llaman, hay un canto. Entonces se canta, todo eso, ya se imaginarán, se hace una ritualidad. Entonces el manantial, donde estaba, ya no sigue ahí, sino más abajo ya, en un lugar que es de toda la comunidad. Entonces ya no hay propiedad privada. De esa manera les invito a reflexionar. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo hacer posible el bien común? Yo creo que una cuestión es reconocernos que somos diversos, ¿no? Y que somos diferentes. Y en ese reconocimiento, pues que existe el respeto, la reciprocidad y aspirar a la interculturalidad, o sea, cómo nos relacionamos entre nosotros, como entre los pueblos, entre las ciudades. Y cuando hablo de respeto, aquí se ha hablado mucho del extractivismo, de los bienes naturales, los bienes comunes, ¿no? Que eso es lo que están cuidando las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, ¿no? Entonces creo que sí, también decían los zapatistas, ¿no? De hacer un mundo donde quepan muchos mundos. O sea, todas somos diversos, ¿no? Nosotros allá, pues pues son varias regiones y cada una tiene sus formas de organización, cada una tiene sus costumbres, sus fiestas, y creo que esto nos hace tener una gran riqueza, ¿no? Pero estamos en territorios que se han ido manteniendo desde hace muchos años, ¿no? Y que muchas veces pues estamos en
en esa defensa. Y decía Lorena en la mañana, todo se está legalizando, ¿no? Todo se está legalizando. O sea, los pueblos ya de por sí tienen una forma de organización, ahora se están haciendo leyes que son buenas, ¿no? Hay ese reconocimiento hacia la existencia de los pueblos indígenas a nivel mundial, a nivel de los países. Y pues ahora tenemos que pasar por una ley de reconocimiento, ¿no? de los pueblos, pero sin embargo los pueblos siguen existiendo, o sea, los pueblos tienen su propia dinámica y en Oaxaca se le ha llamado comunalidad, ¿no? Una propia forma de vida, una propia forma de organización, una propia forma de relaciones, ¿no? Entonces creo que cómo hacer que vivamos un bien común, o cómo cuidar las cosas comunes, o cómo hacer comunidad en donde quiera que nos encontremos, ¿no? Y creo que muchos jóvenes, muchos estudiantes, pues tienen esa oportunidad de conocer pues lugares cuando van a hacer sus prácticas, cuando van a hacer su tesis, entonces conocen otras realidades, ¿no? Creo que incluso nosotros que somos de comunidades, si nos quedamos en un solo lugar, pues simplemente allí nos estancamos, ¿no? Entonces tenemos que salir a conocer otras realidades, ¿no? Las realidades, incluso siendo de un solo pueblo, no solo un pueblo mije, cada comunidad es distinta. Entonces creo que siempre es reconocer al otro, es pues y apoyarse cuando sea necesario. Entonces creo que estos elementos del respeto, la reciprocidad, el apoyo mutuo y todas esas cuestiones, creo son los que nos hacen poder vivir en comunidad. Entonces, seguir manteniendo estos conocimientos, estas formas de organización, creo que son una manera, y estar abiertos también, ¿no? Estar abiertos a aprender, a conocer, a ser solidarios. Muchas gracias, doña Sofía. Les damos la palabra, tenemos 20 minutitos si quiere alguien preguntar algo a nuestros invitados. Gracias. ¿Sí? Una mano por ahí. Se aceptan preguntas también y comentarios sobre lo que hemos comentado esta tarde. Mira que tenemos una. Pues gracias. Primero agradecer a Tito, a Feli, a Sofía. Gracias por su palabra. Pues la pregunta que yo haría sería, o el favor, si nos pueden también desde su propia experiencia, tal vez algo muy chiquito, darnos razón para la esperanza. Pues aquí están los estudiantes, ¿no? De repente pues se conectan más al TikTok que tal vez a la experiencia de la vida misma, pero eso no los hace diferentes en el sentido de que tal vez sus experiencias son otras. Cómo desde la tierra, cómo desde la comunalidad, cómo desde los activismos afros, tener motivos para la esperanza y seguir reconociendo nuestras naturales y saludables diferencias. Gracias. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, desde la experiencia personal mire, hay mucha información en las redes, la tecnología nos ha unido en sí, pueblo, ciudad, pero les invito a que vayan a las comunidades, porque los libros en realidad están ahí. Quizás la información que ustedes buscan en las redes no es completa. Bueno, eso es lo que yo les invito a conocer. Probablemente ustedes pueden pensar también, aquí nos vienen a hablar muy bonito, ¿no es cierto? Tal vez mentimos. Y entonces, para verificar, tienen que llegar al terreno y conocer ustedes mismos. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Tenemos tiempo todavía.
¿Van a responder algo a Carlos o no? Feli, responde. Sí, yo quisiera también agradecerles, es un gusto estar aquí y poderles escuchar. Yo haría un comentario y una pregunta, y el comentario tiene que ver con esta potencia, Tito, de colocar en la escena las sexualidades y los erotismos. Yo creo que cuando intentamos pensar otros mundos es como si el erotismo y el placer va después, ¿no? El erotismo en los pueblos originarios, de eso no hablamos, porque cuando hablamos queremos es escudriñar la vida desde los pueblos para decir que lo hacen mal, porque Occidente lo hace genial. Entonces, creo que es muy poderoso al lado también de las espiritualidades afrodiaspóricas, ¿no? Porque es ese lugar tenso también de disputa frente a lo que ha implicado pues las violencias estructurales alrededor de las espiritualidades. Pensaba justamente en lo Yorubá, con toda la experiencia de las madres do Santo en Brasil y el asesinato, ¿no? Por el hecho de ser cuidadoras de la vida, sanadoras, curanderas, dirían en el Caribe, ¿no? Entonces creo que pones ahí una tonalidad, además, diríamos en Colombia travesti, muy poderosa, como apuesta que dialoga con los mundos y los pueblos originarios, ¿no? Que ese es el lugar de los comunes. Ese era un poco el comentario, agradecerte. Y a las compañeras un poco también, ¿cómo construyen comunes en sus comunidades? Lo digo porque alguna vez en Jaltepec, Oaxaca, me decían los estudiantes que estaban cansados de la asamblea. Y me decían, cuando les dije, ¿qué les transformarían a la universidad ICIUC? Me decían, ay, la asamblea, porque eso hablan todos menos nosotros. Y son 3 horas y 2 días. Y entonces cuando le dijimos, listo, acabemos la asamblea, entonces, ¿qué viene? Se quedaron así como, no, pues votaciones, no. Que venga alguien de afuera a gobernar, tampoco. Y entonces fue muy bello. Entonces, ¿cómo construyen, sobre todo para intentar también entretejer esas plurales formas de construir comunes? Era la pregunta y el comentario. Gracias. ¿Alguien quiere contestar? Acá, mira, doña Sofía. Bueno, creo que construir comunidad es construir esperanza, ¿no? Y yo creo que la comunidad se construye todos los días. Y de repente cuando estamos en la escuela, como que no dimensionamos de dónde venimos, ¿no? O no dimensionamos el costo de las comunidades, o el costo o las aportaciones de las comunidades para que esas comunidades existan, ¿no? Entonces creo que, y bueno, digo por eso de decir ya no queremos asamblea, hijo, mano, pues creo que ahora sí que se acaba la democracia de los pueblos, ¿no? O sea, si de algún momento decir, hay una autoridad y no hubo asamblea, ¿no? Entonces, ¿quién lo puso? Ya no la reconocemos nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos comunidad? Pues construimos comunidad asistiendo a las asambleas, asistiendo al tequio, asistiendo a los trabajos que se hagan, asistiendo a las fiestas, ¿no? Apoyando en las fiestas. Y a veces pues es un gran compromiso, pues hacer una fiesta es incluso es parte del sistema de cargos, el dar de comer a una banda, ¿no? A una danza, a las bandas principalmente, que es algo muy grandioso el tema de las bandas de música y la reciprocidad entre comunidad y comunidad para la gozona, ¿no? La gozona de devolver la tocada, digamos, o en las siembras, en el trabajo, ¿no? En las siembras, el apoyo que te brindan cuando siembras y pues tienes que volver a hacerlo. Entonces, creo que solo viviendo en comunidad te das cuenta, ¿no? De que si no te integras a esa dinámica comunitaria, pues simplemente no eres parte. Y además no podrías vivir porque la comunidad misma te integra, ¿no? A diferencia de la ciudad, pues vives en tu casa, llegas, cierras, o salidas al vecino y hasta ahí se acabó, ¿no? Y pagas tus servicios, ¿no? Pero en las comunidades no, en las comunidades hay que estar inmersos, ¿no? En toda la dinámica,
¿no? En la limpieza de la calle, en que todos los primeros de cada mes hay que ir a barrer, en todo, ¿no? O escuchar todos los anuncios todas las mañanas, que hay asamblea en tal agencia, hay asamblea en el centro, hay asamblea. Entonces, esa es una forma de vida que da esperanza. Entonces, vivir, conocer, saber, estar en la comunidad, no desvincularse, ¿no? Que siempre eso pedimos, pero la desvinculación, pues si nos desvinculamos y de plano nos vamos, pero incluso los migrantes hacen comunidad en las ciudades, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacer comunidad, y hacen comunidad y apoyan a sus comunidades en las regiones, ¿no? Entonces yo creo que pues todas estas formas de vida pues hacen, ¿no? Entonces es muy gratificante, ¿no? Yo que estoy de un lado a otro, ¿no? Voy y pongo no solo a mi comunidad, sino a otras comunidades, pues creo que eso alimenta el alma, alimenta el espíritu, alimenta todo el tema espiritual, que aquí no hemos hablado de todos los ritos, las tradiciones, ¿no? que se dan, pues todo eso es un alimento o las formas de curación, de sanación que se hablaban, pues también son parte de, ¿no? Y que a veces en las ciudades ya se encuentra, ¿no? Ya está más mercantilizado, ¿no? Pero entonces, yo creo que yo cuando voy a otras comunidades, digo, regreso llena de alegría, de esperanza, de decir, sí, aquí hay que seguir haciendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir animando a los jóvenes. Y creo que las comunidades son muy sabias porque pues los jóvenes se van integrando, ¿no? Es un ciclo. Yo aquí ya estoy, ya no voy a tener cargos, ya los tuve, pero viene la otra generación, ¿no? Y así vamos haciendo el relevo generacional de manera automática, pero creo que eso para mí hay mucha vida, mucha sabiduría, y que pues que hay que alimentarnos de ella. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí tenemos uno más, mira. Hola, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo han logrado superar la individualidad o egoísmo de ciertas personas dentro de una comunidad que pueden afectar el bien común? O sea, ya sea como hacedores de políticas públicas que puedan afectar en hacer algo, o a lo mejor una persona como había pasado con lo del agua, todo esto. ¿Alguien? ¿Sí? No sé si logré entender la pregunta. Bueno, bien les decía que al principio no es color de rosa tampoco en los pueblos, siempre hay problemas. Por ejemplo, de donde yo vengo hay Ayllu. El Ayllu, por ejemplo, todo el territorio, toda la comunidad es de todos. También hay, de donde vengo, hay aparte sindicalismo. En el sindicalismo hay propiedad privada. Pero lo que pasa en el sindicalismo, ya cuando tú tienes algo en común, por ejemplo, para abrir carreteras, tiene que ir el Ayllu como también el sindicato, se unen, porque van a tener la carretera para todos. Pero sí, el sindicalismo tiene su propiedad privada, sus propias cosas, todo eso. Mientras en este otro lado, en el Ayllu, tienen su propia autoridad. Las autoridades siempre son dos, hombre y mujer. En mi idioma se llama Yanantin. Ambos gobiernan. Pueden elegir al hombre o pueden elegir a la mujer, pero sí o sí tiene que acompañar su esposo, si a la mujer le han elegido, si le han elegido al hombre, la esposa.
todo se comparte. Mientras en este otro lado, no. Más se rigen con la justicia ordinaria. Es una mezcla en sí lo que es el sindicalismo. No son ni sindicalistas en sí, en su totalidad tampoco no aplican lo que es el ayllu. Es una mezcla. Bueno, les comento, por ejemplo, en el ayllu hay una persona que hay fiestas en Bolivia, ciertas fiestas, y entonces por accidente alguien fallece y le culpan a una persona. Esta persona no pasa lo que es la justicia ordinaria, sino el ayllu decide. ¿Por qué? Si le mandan a esta persona como asesino 30 años a la cárcel, hay 2 familias que van a quedar desamparados. Hay muchos niños, por ejemplo, 5 en cada familia del padre que falleció, 5 hijos, y el supuesto asesino también tiene 5 hijos, son 10 hijos. Hay una viuda, hay una esposa. ¿Qué decide el ayllu? Llama a una reunión, decide en que no le van a mandar como asesino a la cárcel, sino esta persona tiene que encargarse de ambas familias. Si los niños quieren estudiar, terminar la carrera universitaria, tiene que hacer estudiar ambos. El pensamiento del ayllu es, si yo mando a esta persona a la cárcel, se libera de ambos. Además va a tener su cama propia en la cárcel, comida gratis, no va a pagar nada. Entonces no conviene. Esta persona tiene que cumplir su deber y su obligación. Algunas veces las viudas sí se vuelven a casarse, en otras veces no. Si en caso esta viuda se casa, el esposo cuando ya tampoco no cubre el 100% de ese apoyo, la otra persona tiene que seguir apoyando. Mientras en el sindicalismo, algunas veces, como les decía, ni son a ellos ni son sindicalistas al final, algunas veces mandan, les sentencian 30 años, pero ¿y qué de los hijos? Ya después reflexionan, entonces toda la comunidad aporta para los niños. Bueno, eso es en el sindicalismo casi es la mezcla en sí, mientras el ayllu lo tiene definido. A un ladrón, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Las casas allá de donde yo vengo hay muy pocas familias, les decía, y las viviendas son muy lejanas. Se deja sin candado, no pasa nada. Mientras en el sindicalismo ya es un poco un pueblo concentrado, pero no puedes dejar. Si algo se pierde, ahí sí van a buscar, ¿no? ¿Quién ha sido? Entre todos se pone la tarea de indagar quién ha sido. ¿Qué es lo que pasa? Si es una persona mayor, si es un niño, un adolescente, una niña, un adolescente ya joven, dependiendo es el castigo, ¿no? Deciden ahí si mandar o no mandar. Bueno, miren, les comento que se me fue el nombre científico de esta planta, no recuerdo, se me fue. En mi lengua se llama itapallu. Entonces tiene espinas muy pequeñitas, con eso le dan huascazo al niño, ¿no? Y nunca más vuelve a levantar cosas ajenas. Si eso tampoco le dan muchas veces, no, solo una vez. No recuerdo el nombre científico ahorita, no sé. ¿Qué se llama? Se me fue ahorita. La ortiga. La ortiga. Deben conocer la ortiga quizás. Entonces, eso es uno de los castigos.
Y ahora, si en caso de que una niña, por ejemplo, nosotros aprendemos a tejer desde muy niñas, tenemos tejedoras profesionales, quizás se podría decir como catedráticos de la universidad, a pesar de que ellas nunca han ido a la escuela. Era una de ellas mi madre. Pero son muy buenas con la matemática. Hay tejidos perfectos. No usan reglas ni winchas para medir. Por ejemplo, 30 por 30 sacan lo mismo. Y a una niña que ha levantado, por ejemplo, una cucharilla, digamos, entonces le ponen a tejer y tiene que terminar en un cierto tiempo. Los hilos son muy distintos. Si hablamos de una niña, entonces la calidad que viene de los hilos es muy grueso, ¿no? Para que pueda terminar también. Bueno, esos son los castigos, dependiendo también. Si el grado ya es mayor, bueno, entonces ya pasa a otra instancia. Bueno, gracias. Mira, allá atrás tenemos otra pregunta. Sí. Una última y cerramos, sí, por favor. Sí, es una pregunta para el estrés y es ¿cuáles son sus estrategias para incluir a las personas jóvenes en la comunalidad y cómo es el diálogo con estas personas jóvenes que justo han adoptado, no sé, a lo mejor discursos dominantes, sean discursos cis heteronormativos o de propiedad privada, como el ejemplo que nos habías dado, y de interés individual? Gracias. Tito, ¿empiezas por allá? Le pasas, Feli, por favor. Bueno, wow, gran pregunta. Yo creo, por ejemplo, mi familia está en 3 espacios, en Cuba, en Estados Unidos y aquí estoy yo. Y algo que yo estoy haciendo es como mi primito, que tiene 25 años, pero en mi cabeza es mi primito y siempre será mi primito. Pues él migró solo, fue de Cuba a Nicaragua y viajó caminando como mucha gente migrante hacia Estados Unidos, ¿no? Y básicamente está siendo un hombre solo en Estados Unidos y eso es muy peligroso. Porque justamente como decían aquí las compañeras, necesitamos comunidades, ¿no? Entonces yo lo que estoy como haciendo como una tarea es escribirle todos los domingos, nos sentamos y hablamos. Y él me dice cada cosa que yo me quedo así como, wow, ¿dónde estás aprendiendo eso? Entendiendo que yo soy profesor de estudios de género y de feminismo y tengo un doctorado en feminismo, ¿no? Y soy una persona trans. Entonces lo que yo estoy practicando con él es como escucharlo y ser paciente. Yo tengo TDAH, entonces yo no soy paciente. Es algo que me cuesta mucho. Pero pienso, sobre todo ayer o antier estaba haciendo un conversatorio sobre masculinidades. Y ahora que dices eso, pienso, por ejemplo, a los hombres se les enseña para que lo tengan todo resuelto, ¿no? Para que siempre estén al frente, que siempre estén en control, ¿no? Siempre tengan como la idea, la iniciativa, y eso es extremadamente violento y también es desconcertante, ¿no? Entonces creo que una cosa que las juventudes necesitan es que les tengamos paciencia para acompañarles. Y también como algo que para mí es diferente también porque no me identifico como un hombre para nada. Es como practicar ser suave, ¿no? Aunque no me identifico como un hombre, entiendo que habito una masculinidad. Entonces las masculinidades necesitamos. Bell Hooks decía una cosa que me gusta mucho, que dice que ella decía que los hombres negros necesitan aprender a quedarse, ¿no? Y yo no entendía por qué, hasta que transicioné y me di cuenta que lo primero que hacemos las personas que encarnamos la masculinidad cuando la cosa se pone mala es mandarnos a correr. Entonces, quedarse, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho transicionar, porque como mi identidad de género
y mi pasaporte no dicen lo mismo, pues es mucho más complicado para mí cruzar las fronteras, ¿no? Entonces yo he tenido que quedarme en este país, ¿no? Cosa que no hubiera sido así si no hubiera tomado esa decisión. Pero aprender a quedarme ha implicado que yo he podido hacer comunidad, pelearme con mi comunidad, pelearme, ¿cómo se dice? Hacer las paces con mi comunidad, pedir disculpas a mi comunidad, que alguien me las pida a mí, ¿no? Tener paciencia con mi comunidad. Eso significa quedarse, ¿no? Que es algo que a los hombres y a las personas masculinas como que se nos permite que nos vayamos, ¿no? Y eso es lo principal yo pienso que para muchas personas jóvenes las personas jóvenes necesitan que la gente se quede con ellas, no en esta relación jerárquica de cuidado, y yo te voy a enseñar y yo te voy a decir, sino de estar, ¿no? De escuchar, de ser suaves también. Hay una expectativa de que como somos adultos, tenemos la verdad, ¿no? Y eso es mentira. Yo le decía a mi compañera ayer como, yo tengo 39 años y yo soy un niño grande, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Entonces, como todas esa ideología adultocentrista no nos ayuda en vincularnos con las juventudes, porque si antes teníamos la certeza cuando éramos niños de que no estaba chido, ahora las infancias tienen un acceso al conocimiento increíble, entonces te dicen adultocentristas la primera, ¿no? Y es verdad. Entonces, creo que es importante vincularnos desde un lugar suave, desde un lugar con curiosidad, desde un lugar donde también nombremos que nos equivocamos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo doy clase aquí en Libero, yo le digo a mis estudiantes como, esto es 50-50. Yo estoy aprendiendo con ustedes y ustedes están aprendiendo conmigo. Y también como vivir el error. A los profesores nos cuesta mucho vivir el error. Eso de que, ay, no sé, ay, me equivoqué. Bueno, para mí es más fácil porque como yo tengo TDAH, es como, ¿qué voy a hacer? Eso va a pasar, ¿no? Pero esta idea racional, ¿no? Del poder que se supone que tienen que performanciar los profesores, eso no nos ayuda con las juventudes tampoco, ¿no? Y también creo que algo que no nos ayuda para nada es el patriarcado, ¿no? Y el racismo y el clasismo, ¿no? Que están estrechamente vinculados. Entonces, pues yo lo que estoy haciendo es eso, ¿no? Sentarme con mi primo y escucharlo ahí, ¿no? A que diga todo lo que le venga a la cabeza, que no estoy de acuerdo con la mitad de las cosas que dice, pero es decir, es mi familia, lo quiero, ¿no? Y he decidido quererlo también, porque para mí, por ejemplo, no ha sido fácil, pero creo que migrar permite decidir cuáles lazos tú quieres mantener y cuáles no. Entonces yo he decidido no mantener muchos lazos con personas de mi familia que son muy violentas, y también he aprendido a que hay lazos que tengo que nutrir como políticamente, porque si yo no le dedico tiempo a mi primo, ¿no? Mi primo es potencialmente un macho cubano asqueroso en Estados Unidos, y yo no quiero eso. Él tampoco lo quiere, pero yo no sé lo que está pasando por su cabeza, pero yo tengo que hacer algo con estos recursos que tengo. Entonces, escucharlo, estar ahí, llamarlo a contar, ¿no? Ahorita un estudiante preguntaba como, ¿qué se hace con la gente que es egoísta? Pues en mi experiencia, en los espacios en que he estado, pues la mejor manera, justo como decía la compañera, es intentar no reproducir como procedimientos punitivistas, porque el punitivismo nos afecta. Es decir, muchísimas gracias por eso que dijo. En este país a todo el mundo lo quieren meter preso rápido, sobre todo pues cierto feminismo hegemónico. Y es como, si tú mandas a la gente a la cárcel, lo único que estás haciendo es empobrecer toda la comunidad a su alrededor. La señora lo acaba de explicar de la mejor manera posible.
Entonces, si somos punitivistas con nosotros, esa excelencia, esa excepcionalidad que implica supuestamente no cometer ningún error, eso no nos ayuda, porque es como todo el tiempo es como, él fue es decir, como categorizamos y damos como adjetivaciones muy violentas hacia las personas cuando cometen errores o hacen cosas que son violentas, ¿no? Pero el problema es que acompañar a una persona a tomar responsabilidad en ese proceso, ¿no? Eso es una cosa, y mandarlo a la prisión o excluirlo de su comunidad, ya sea de familia, comunidad política, sexoafectiva, lo que tú quieras, eso lo que hace es justamente, como decía la compañera mía, es como aislarnos en un espacio urbano, donde tú ves que las personas estamos así como corriendo de un lado para otro metro sin empatía y sin compasión. Entonces, pues eso es lo que yo pienso, ¿no? Que necesitamos como estar ahí presentes, incluso como trascendiendo la idea de que si estamos o no de acuerdo, porque eso es otra. Como somos adultos, es como, yo tengo la razón, tú no tienes la razón, te la tengo que imponer, es como, y entrar por ahí con las juventudes no me parece, me parece la peor manera de comenzar una relación, ¿no? Eso podría decir. Muchas gracias. Bueno, estamos súper el tiempo. Margala, un minutito. Sí, yo creo que una de las estrategias es el fortalecimiento de la identidad, ¿no? ¿Cómo vamos creando esa identidad a partir de toda la vivencia que tenemos? Y creo que la cultura que se vive en las comunidades, pues los niños la van conociendo, la van mamando, se dice vulgarmente, pero bueno, eso, ¿no? ¿Cómo te vas identificando que eres parte de una comunidad, que eres parte de las costumbres? Hay un rito muy hermoso que se hace en el nacimiento de los niños y de los niños y de las niñas, y se pide, ¿no? En la veintena se pide lo mejor para los niños, pero parte de las peticiones es el servicio a la comunidad, ¿no? Así de bonito, para que sirvas a tu pueblo, ya nació alguien que va a servir a su pueblo, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo, o en las fiestas, o cuando los papás son autoridades. Los niños, como se hacen actos colectivos, ¿no? Fiestas colectivas para iniciar el año, a medio año, algo, entonces los niños ven lo que hacen sus padres, ¿no? Hace unos días preguntaba una sobrinita, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Uno dijo, yo quiero ser topil, ¿no? Y la otra dice, ay, a mí me gustó que mi papá fuera del comité de la banda, ¿no? Entonces van conociendo en lo que se va haciendo, ¿no? Y van pensando, se van proyectando y van diciendo, yo cuando sea grande pues también me va a tocar hacer eso, ¿no? Y el tema de la identidad es buenísimo, creo que esa es una cuestión. Puedo decir que una estrategia, por ejemplo, de las comunidades oaxaqueñas es enseñar la cultura, la música, por ejemplo, ¿no? Integrarse a ser músicos y a dar un servicio a la comunidad tocando, a partir de las escuelas mismas que se promueve que no olviden la lengua, que no olviden a sus comunidades y que aunque salgan regresen. Creo que es parte a través de la educación, ¿no? Que a veces no se logra con todos, pero muchos sí regresan a servir a su comunidad. Entonces creo que esa es una gran fortaleza, el no perder la identidad, ¿no? De pertenecer a un pueblo, a una comunidad, y que tienes que servir, tienes que devolver de alguna manera todo lo que te brinda la comunidad cuando te desarrollas. La identidad, ¿no? De pertenecer. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Y que tienes que pues les pido un aplauso por sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por su escucha también.
Y les vamos a dar un reconocimiento y pues esto fue solo comenzando unas largas jornadas, que sea lo mejor para el comité organizador. Mil gracias y gracias y buenas tardes.